vamos a ver qué decía Clarín. Ayer a la madrugada leí el título del diario Clarín cuando salíamos del programa. Fíjate lo que decía del paro Clarín. La interpretación que hay, lícita, obviamente, estamos en democracia. La CGT arrancó a la medianoche su quinto y posiblemente último paro general contra Mauricio Macri. Esto era lo que había titulado el diario Clarín. Pero, vamos al próximo paño, Jorge, por favor. En el tuit de Clarín decía: la CGT arranca esta medianoche su quinto y posiblemente último paro. De nuevo en el tuit. A las horas tuvieron que corregir esto. En solo horas tuvieron que corregirlo y poner el título como corresponde. La CGT arrancó su quinto paro general contra Mauricio Macri y ya hay cortes. Se ve que la gente puteaba mucho. Hay un centro de cómputos en Clarín en donde justamente receptan la cantidad de opiniones de la gente. Y bueno, se ve que era muy fuerte y evidentemente... Sí, señor. No, estoy pensando que además en términos de interpretación de los títulos, que es algo muy interesante, podemos pensar que también Clarín está preanunciando que Macri no va a ser reelecto, ¿no? Entonces que es el último paro contra Macri, porque después Macri se va. O sea que se puede leer al revés. ¿Vos creés? No, pero bueno. Pero ¿qué es lo que se intenta en este mensaje? En serio, digo, a ver, vamos a hablar, digamos, realmente de lo que quien consume Clarín no cree lo que dijiste recién. Entonces, ¿cuál es el mensaje de que este es el último paro contra Macri? ¿Cuál sería? No, bueno, claramente se buscan instalar ideas, construir sentido común. Yo creo que los medios de comunicación tienen ese rol, ¿no? Digo, se presentan como medios que vienen a transparentar una realidad y lo que hacen con la realidad es conducirla. No digo crearla, que es demasiado, pero sí constituirla, direccionarla. Me parece que se va como germinando algo y entonces empieza a circular la idea, ¿no? Me parece que ese es el rol y lo hacen bien, digamos. Si algo hay que destacar de los grandes grupos mediáticos hegemónicos es que el trabajo lo vienen haciendo bien. El único momento que fue realmente interesante como para cuestionarlo fue el triunfo de Cristina en el 2011, ¿no? Claro. Que con todos los diarios en contra, sin embargo, no se pudo. Pero me parece que hay una construcción del sentido común que va más allá de los contenidos, sino de cómo, digo, me preocupa más que lo que escriben en los títulos, el rol que tiene el titulismo en nuestra sociedad. Porque estamos todos titulando todo. Claro, sí, y titular es reducir. Digo, es un pensamiento reduccionista que está buscando el impacto. Darío, hoy. Vos sabés que los mensajes tienen que ser cortos y tienen que entrar. Entonces, es parte del consumo hoy discursivo, digamos. Hay que reducir porque con eso llegamos. Me preocupa mucho más eso, porque más allá de que Clarín o La Nación o Página 12 titulen como titulan, el tema es que después, en la sociedad civil, hablamos entre nosotros titulando, claro, ¿viste? Sí, entonces permea ese formato y el formato es el que nos caga la cabeza. Después los contenidos pueden ser unos u otros, no importa. Lo que importa es cómo se construye sentido común. Ariel, ¿con qué vamos hoy? Dale. Vamos a tener en exclusiva la declaración de un empresario que dice, confiesa haber estado junto a Marcelo Sebastián D'Alessio participando de una maniobra extorsiva vinculada también a la causa de los cuadernos. ¿Por qué? Se trata de un empresario que lo puedo decir directamente porque él lo confiesa sin el condicional, que se reunió con los hijos de Ricardo Barreiro, ex secretario privado de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la expresidenta, y les dijo que para poder desviar la atención judicial que había sobre ellos, para poder lograr sacar a su padre de la cárcel en aquel entonces, octubre del 2018, tenían que tener como abogado a Marcelo Sebastián D'Alessio. Bueno, este empresario se presentó en indagatoria, lo confesó, se hizo cargo de haber estado allí y además introdujo en el expediente un nombre muy, muy poderoso. En instantes los documentos. Bien, perfecto. ¿Cómo anda, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Fue un fracaso el paro? ¿Cómo fue? No, para nada. Fue un paro muy contundente y muy probablemente el paro más importante de los últimos años. Y para dar una idea de esto, tenemos que analizar lo que es el movimiento obrero argentino. Es muy diverso, muy disperso y uno encuentra en el movimiento obrero desde expresiones de la ortodoxia peronista hasta la izquierda más radical. Hoy todos estuvieron en la calle protestando. Eso indica que algo está ocurriendo, digamos. Que no es una cuestión de interpretación, sino que el mercado de trabajo está mal, que las cuestiones que llevaron al paro son muchas y que el descontento es generalizado en todo el movimiento obrero. En un ratito escuchamos nuevamente a Axel Kicillof, tenemos la nota, el resto de la nota, porque vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional y cómo ver economía. Te pregunto, Andrés, en el medio del paro se aumentan las prepagas, ¿esto es intencional? ¿Cómo lo ves? No, mira, me parece que el aumento de las prepagas lo que es una marca más en una serie de aumentos, ¿no? O sea, lo que muestra es que la realidad por la que protestan los trabajadores
tienen que ver con eso, con que el sueldo, su ingreso está creciendo por debajo de los precios. Nosotros calculamos un 15% más o menos en promedio. Los sueldos respecto al año pasado, cuánto perdieron contra la inflación. O sea, que ganaba 100, le sacaron 15 pesos, pasó a ganar 85 pesos. Y eso se refleja en, bueno, ahora aumentaron las prepagas, que también, obviamente, un sector de la clase trabajadora, por ahí el más elevado, utiliza las prepagas, aunque mayormente la obra social, no afecta directamente a los sectores que protestaban. Pero muestra el indicio. Pero lo que es preocupante es la situación económica. Yo creo que el gobierno tendría que tomar nota. Lo sabe, ¿no?, el gobierno, que la situación es preocupante, pero que tendría que tomar nota, es más allá de las cuestiones políticas, coyunturales, los tiros y aflojes electorales, de que este rumbo de la economía es inviable. Es inviable. O sea, no es una cuestión de gustos. Vos no podés conducir una economía en crisis permanente, en destrucción de empleo permanente, y lo que le prometés a la gente es que vas a acelerar el rumbo de una economía que cada vez pide Andrés, menos gente. He visto últimamente, no hay que hablar de encuestas, está claro, son todas operaciones, está todo bien eso, ¿no? Pero digo, el gobierno no está mal todavía, digamos, como debería estarlo con la economía en cómo está. La economía está partida absolutamente, lo sentimos todos, lo siente cualquiera. Desde el comerciante, al docente, al que con el que hables, está mal, la está pasando mal, la generalidad de la sociedad. ¿Por qué, si vos me hablas de esa economía que está como está, por qué la sociedad sigue bancando esto? ¿Cómo es? Me parece que hay sí, porque hay la generación de un discurso y una opinión, y a veces sectores de la oposición son funcionales a la idea de que el problema económico es irresoluble, entonces la única solución para este problema económico es continuar por este camino de desdicha económica. ¿A qué te referís con la oposición que es...? Sí, la oposición que justifica el ajuste, que vota leyes a favor de reformas, que pide el Fondo Monetario Internacional, o sea, y mismo sectores que hablan y plantean que, bueno, sí, lamentablemente no hay otro camino que seguir con el Fondo Monetario Internacional haciendo estas políticas. Si uno piensa que el camino es ir del Fondo Monetario Internacional a continuar estas políticas, entonces realmente a la sociedad la están encerrando en un camino que le quieren vender, que no hay alternativas. Y lamentablemente en Argentina, lamentablemente para los sectores conservadores, hay muchísimas alternativas. Hoy la Argentina tiene superávit fiscal y externo prácticamente. Porque no hay importación. No, claro, pero tendría superávit fiscal y externo si estuviera nuevamente en una cesación de pago de la deuda. Claro. O sea, la fortaleza de la economía argentina hoy es tal que no requiere urgentemente un crédito más que para pagar otro crédito. Entonces, la Argentina me parece que tiene que ponerse de pie y pensar un proyecto alternativo que mejore la calidad de vida de la gente y poner lo que hay que poner para plantarse de frente a los acreedores externos y resolver de otra manera las cosas. Dale, Darío. No, pensaba que la identidad política se juega no de una manera unilineal, ¿no? Vos preguntás muy bien, con una economía destruida como la nuestra, ¿por qué se sigue bancando este gobierno? Porque a la hora de pensar la identidad política convergen muchos factores, no uno solo. Digo, esto es más del siglo pasado, la idea de que por ahí la ideología o una única causa totalizaba nuestra forma de relacionarnos, ¿no?, con la identidad política. Hoy la identidad política está fragmentada. Digo, vos podés estar totalmente consciente de que la economía es un desastre, pero te es mucho más fuerte el odio al kirchnerismo, que es algo que se fustiga, que se construye. Digo, a la hora de definir una identidad política, en tu interior habitan muchas facetas, ¿no? Nietzsche decía que el ser humano no es unívoco, sino que cuando le preguntaban a Nietzsche quién era él decía, ¿quién soy yo? Un campo de batalla. Porque acá dentro habitan muchas identidades. Entonces estoy pensando, digo, a nosotros mismos nos pasa que por ahí, digamos, vos potenciás alguna identidad y rebajás otra. Digo, yo sé muy bien a quién voy a votar en octubre y sin embargo hay un montón de cuestiones de a quiénes voy a votar que a mí no me cierran. Pero en ese juego de compensaciones, por ahí las meto medio en el freezer o privilegio otras porque hoy me parece que no la economía que me toca a mí, sino viendo una sociedad cada vez más de exclusión como esta, me es súper sensible ver cómo la gente se está cagando de hambre. Entonces me es más importante eso que por ahí engancharme con cuestiones de transparencia institucional que a mí siempre me hicieron ruido, por ejemplo. Pero hoy los que apoyan al gobierno, y van a votarlos un montón, va a ser muy peleada esta elección, me parece que les pasa lo mismo. Digo, todavía es muy fuerte
el odio, ¿sí? Ese histórico odio contra el peronismo, te diría, en sentido amplio, que todavía está puesto en juego, aunque esa gente vea degradada su calidad de vida en estos 4 años. Es realmente increíble, pero ese es el discurso. Pero es que el discurso no solamente político, Pablo. Déjame decir lo que recién hace un ratito pasaba en otro canal. El fiscal que ayer aludió y que nosotros, Lázaro Báez, y que nosotros teníamos pruebas de lo que había dicho, porque además las pruebas están en la web, muchachos, hay que buscarlo nada más, se refirió a la entrevista que le había hecho el canal K5N, Kirchner 5N. Yo digo, o este fiscal es muy cínico o es un pelotudo, que probablemente lo sea, porque evidentemente cuando entran no entran por concurso, entonces no sabes si la persona es idónea para el cargo o no. Pero evidentemente que está jugando un rol político. Este señor está jugando un rol político desde el mismo momento en que él se diferencia, no dice no es verdad, Nunca dijo no es verdad, porque además tengo las pruebas, fiscal. Lamentablemente tengo las pruebas, no solamente del audio que está circulando en la web, sino están las pruebas de que usted hizo lo que hizo. Es una cuestión de tiempo, yo las vi, fiscal. Entonces, lo que uno puede pensar es que este fiscal se define políticamente y como seguramente ha tenido muchas presiones en las últimas horas, lo que dice, no, los muchachos son kirchneristas. Y sabe, fiscal, yo no soy kirchnerista. Nunca había hablado con Lázaro Báez. De hecho, lo hicimos al aire y lo sorprendimos que estaba al aire. Llamó a su abogada para interceder en el programa, para hablar, y por eso fue la desprolijidad, fiscal. ¿O usted se cree que nos gusta salir con un micrófono y un celular en la mano? Fiscal dijo su verdad, y entonces usted tiene que interpretar esa verdad, porque lo que dijo es que usted no había investigado las obras que él tenía con Mauricio Macri, cuando eran socios. Cuando Báez era socio con Mauricio Macri, usted no investigó esas obras, fiscal. Y eso es muy raro. Que hubo aprietes en la cárcel, hay prueba, fiscal. Y que usted apretaba a los hijos de Báez, lo dijo usted, fiscal, a un periodista de Clarín. Y que a eso lo apoyaba la Embajada de Estados Unidos, se lo dijo usted a un periodista de Clarín. Entonces puede ser que nosotros seamos K, Q, lo que usted quiera decir, pero esa es la realidad y tiene que responder respecto a esto. Pablo. El dato sobresaliente, y me engancho a lo que dice Darío, es que en esta fragmentación de identidad política también hay una fragmentación de sentido común, ¿o no? Tremendo, sí, sí. Sí, pero decís de parte de los que apoyan al gobierno. De parte de todos, si se quiere. De hecho, hablamos recién de un fiscal que para defenderse plantea una cuestión de identidad política y no Claro. una cuestión sobre verdad. Sí, igual el sentido común suele ser el sentido común hegemónico, ¿no? Digo, el que instala el sentido común, en realidad... Pero ¿hay una hegemonía de sentido común hoy? Yo creo que sí, yo creo que todavía sí, y por eso, digamos, cuesta tanto, digamos, poder deconstruir ese sentido común, digo, desde lo político hasta lo cultural. Sí, claro. Pero me parece que todavía el gobierno, sobre todo en ese blindaje mediático tan fuerte, que con alguna fisura, sin embargo, ¿no? Todavía sigue teniendo, se construye ahí un sentido común que se ve en cómo titularon el paro de hoy. Para bajarlo un poco, no a tierra, sino a algo que lo podamos palpar todos los días. ¿En qué cosa vos ves más claramente construido el sentido común? ¿En qué hecho? ¿En qué En la suceso? tapa de hoy de Clarín, por ejemplo, y entonces en cómo de alguna manera se sigue pensando que un paro, ¿sí?, hecho a este gobierno supone una pérdida de dinero para el país, pero un paro hecho en el 2008, digamos, en contra de la 125, es una forma de salvar Libertaria, al país. claro. En un Entonces, ratito hablamos de eso justamente. Ahí tenés cómo el sentido común impregna la forma en que después en la sociedad civil se repiten ideas, ¿no? Hay que ver si también eso es real. Después me lo va a explicar Andrés a eso. Quería decir algo, Jorge, dale. Quería decir algo de la tapa de Clarín, porque a mí lo que más me llama la atención no solo es el titular, que me parece que lo más curioso es que vislumbra pocas posibilidades de reelección de Macri, sino que está mal redactado y que tiene poca precisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque básicamente Clarín despidió a los trabajadores que hacían sindicales en la última tanda de despidos masivos y eso se nota en que tiene mala información y que lo que está copiando y pegando abajo es un cable, ni siquiera un cable. Es, O sea, no tiene periodistas especialistas en los despidió en la última tanda de despidos masivos y se nota porque, bueno, ahí, por ejemplo, se ve muy fuerte la presencia del Ministerio de Producción y Trabajo enviando una gacetilla de prensa que es levantada en tapa, digamos. Bueno, ¿qué escuchaste de Axel? No digo que ya se dedican a otro negocio, ¿no? Ya sabe, un poco más cierran el diario, se dedican a extorsionar y juntar plata, ¿no? Ya se acabó, digamos, la faceta. Pero no estaban haciendo ni eso. la careta del, pero sin la careta del periodismo, directamente ya echan los periodistas y salen directamente a apretar gente. Pero no, la situación, lo que hablaban del costo del paro, ¿no? Lo que decía Clarín,
Siempre es muy gracioso, ¿no? Yo escribo mitos económicos y siempre que hay un paro espero que venga el costo del paro para agarrar eso y escribirlo sobre eso. ¿Cuánto era? 40.000 millones de ¿no? pesos. Pero siempre es mágico porque el documento aparece antes que se haga el paro. Cosa que no saben cuál va a ser el acatamiento del paro. Y ellos aparecen con un grafiquito donde ponen acatamiento por sector económico, el porcentaje de acatamiento, implícitamente cuánto es el costo. Salió 40.000 millones de pesos de 0,22 del PBI. Una cosa que no tiene ninguna realidad. Fíjate vos, hay algunas cosas muy graciosas. Por ejemplo, le ponen casi implícitamente un 100% de acatamiento a sectores que tienen mucho empleo informal, construcción, servicio doméstico. Y después agua, electricidad y gas le ponen 0% de acatamiento, 0% de pérdida. Cuando para la industria, paran todos los sectores, obviamente el consumo de electricidad baja porque es la proveedora de electricidad. O sea que era un dibujo que no tenía ningún fundamento. Pero por el otro lado que decíamos, una industria, por ejemplo, que está trabajando al 57%, que ese es el verdadero costo no del paro, sino de un programa económico que hace que haya un 43% de la industria parada todos los días. No un día al año cuando hay un paro. Todos los días está parado el 43% de la industria porque este programa económico hace que la economía... Cada 2 días hay un paro. Sí. Cada 2 días hay un paro. Cada 2 días hay un paro. Con este gobierno la economía está cada 2 días haciendo un paro. Entonces, eso lo que muestra que en realidad el costo del paro no es el costo, es el costo de la política económica. El comercio, que decían, no, los comerciantes que dejaron de vender. Con la caída de ventas que hay, están cayendo 15-20% la venta de los comercios respecto al año pasado en cantidades, ¿no? Descontada la inflación. Imagínate que para un comercio un día de no vender no es pérdida, porque bueno, el tipo que no fue a comprar ese día irá al otro día a comprar al negocio y no se va a encontrar con el negocio tapado de gente y no puede entrar. Pero no porque se acumularon 2 días. eso, ¿viste? ¿Cómo? Perdón, ¿no, Sí, Andrés? dale. No se instala eso. Lo que se instala es que el país perdió hoy 40.000 millones de pesos. Sí, no es se el- instala es que el día a poder. día se está perdiendo lo que vos muy bien Claro, caracterizás. no, es cierto. Pero ahí está el poder del sentido Es el común. poder, ¿no? el poder de la construcción del sentido común y bueno, estaban casi todos los medios, salvo uno, reproduciendo eso sin hacer un análisis mínimo de ese número que todos reproducían porque le mandó el gobierno a todos, este es el costo del paro, decían, según el gobierno, ponían, por ahí falta un poco de análisis de parte de la mayor parte de los medios, no solo los que directamente están operando en una determinada dirección, sino que del otro lado muchas veces lo que hay, como dicen, faltan periodistas, le pagan poco, no tienen a nadie analizando las noticias, viendo qué es lo que se publica en una situación de crisis. Pero bueno, lo real es que la economía argentina, el último dato de No la hagas tan caída... fácil, es difícil pelear contra el sistema. Digamos, por más que alguien haga un análisis, claramente hoy, ¿cuántos medios son críticos al gobierno? No vamos a decir ni opositores, Sí, ¿cuántos medios pero hoy son críticos? Nómbramelos. No, pero una cuestión. Cuando hay un paro para un gobierno, lo que vimos hoy está siempre. O sea, no lo vamos a dibujar. Siempre la oposición va a decir el paro es un llamado de atención para el gobierno, Sí, tienen que claro. cambiar. El oficialismo dice es un paro político. No dejan trabajar a los que querían trabajar y los sindicalistas dicen hay un alto acatamiento y la protesta se hizo sentir. Eso es una teatralización. Podríamos hacer como una obra de teatro. Cambian los cada vez que hay un actores, paro. pero el guión es siempre Cambian el mismo. los roles y cambian los gobiernos. Es el mismo. Sin embargo, lo que inclina la balanza, lo que vemos es la transmisión de eso luego por el filtro mediático. Sí, claro. Ahí es donde uno ve que cuando un gobierno está enfrentado a los medios, el paro es un paro lógico, consciente, no tiene costo. El gobierno sale con lo mismo que salió Duhovne a decir el costo del paro fue este y no se lo publican en ningún lado. Y cuando otro gobierno que está en Discúlpame, alianza el con los campo medios... cortó rutas mucho tiempo y nadie reprimió. Discúlpame, fueron más de 100 días que el campo dejó sin alimentos a la gente, no sin transporte. 100 días. Yo vivo en Córdoba. Sí. Yo vi que había falta y escasez de alimentos. Y No, había, no, ni hablar. había gente, había tamberos que tiraban leche, millones de litros de leche en la ruta. ¿Y eso qué significaría? Eso significa que el gobierno anterior no reprimió. Yo no sé si hacía las cosas bien o mal. En el bueno, caso específico no, de los eso- paros, no, se eso- respetó, la digamos. No, diferencia está en la bien. política, Igual hay una no sé. diferencia en los objetivos del paro. Me parece que a este gobierno el paro, digamos, que se le hace tiene que ver con la profusión, digamos, intensiva de la pobreza en la sociedad. Claro. Me parece que al gobierno anterior, fíjate que los paros eran por ganancias,
El paro tenía que ver con la 125. Era un paro por discusión de reparto de riqueza. De reparto de riqueza y no por pobreza. Hay una diferencia. Yo no me acuerdo. Igualmente yo diría que el caso de en un país con hambre estar tirando la leche y la comida al costado de la ruta, no sé si está bien permitir eso.